Gracia presenta. Bueno, hermanos, vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y el versículo 33 que estábamos leyendo, ¿ok? Pongámonos un poco en el contexto de lo que habla este capítulo 24 de Lucas. Lucas está expresando en este último capítulo acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y platica de eso, este último capítulo de Lucas, capítulo 24. Y si tú lo ves desde el versículo 1, empezamos a notar cómo empieza a narrar Lucas qué aconteció en el primer día de la semana, que fueron las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo, y que cuando entraron no los hallaron. Entonces ellas salen corriendo, se encuentran con Jesús, salen corriendo y les avisan a los hermanos, en este caso a Pedro, y Pedro va al sepulcro a reconfirmar eso o a checar qué ocurre, y vio que no estaba nada y se fue maravillado a su casa. Después nos cuenta la historia en este mismo capítulo 24 de dos discípulos que iban caminando. Dos discípulos llamados, que se le conoce como los discípulos de Emaús. Iban caminando enojados, tristes por lo que había pasado con Jesús, por la muerte de Cristo. Y entonces el Señor sale a su encuentro. Y cuando sale a ese encuentro, les empieza a decir, ¿qué pasa con ustedes? Y escucha de ellos la queja. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en el versículo 15 de este capítulo 24, que sucedió que mientras conversaban, ellos discutían y Jesús se acercó a ellos que caminaban, y como los ojos de ellos estaban velados, no podían reconocer que era Jesús. Entonces, Él les dice en el versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tienen entre vosotros mientras vais andando? Y ellos le empiezan a decir, ¿qué tú no sabes acerca de lo que ha acontecido? Lo dice el versículo 18. Y el versículo 19 Jesús les dice, ¿qué cosas? A ver, platíquenme, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ellos le dicen a Jesús, versículo 19, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, empieza ahí la narración, a hablar acerca de que Jesús va platicando con ellos. Y cuando Jesús ya se va, ellos le piden a Jesús que se quede con ellos a comer. Y cuando están comiendo, dice el versículo 29, que ellos le instaron al Señor, le dijeron, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró y se quedó con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, ¿qué dice la Escritura? Que tomó pan, lo bendijo, y cuando lo partió, los ojos de ellos se les abrieron y reconocieron que era Jesús el que estaba ahí. Bueno, dicho esto, ellos van corriendo en el versículo 32 y se dijeron unos a otros, a ellos los que estaban ahí, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo? Y levantándose a la misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. A partir de este momento, Jesús se va a volver a encontrar con sus discípulos, con los apóstoles y discípulos. ¿Para qué? Para platicar y darles la comisión que tenemos en la iglesia. ¿Cuál es la comisión que tenemos en la iglesia? La misión que tenemos en la iglesia, ¿cuál es? La de ir y predicar el Evangelio. Pero antes de ello, quisiera que tuviéramos una base juntos, que es un propósito y una misión. Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito del cristiano y de la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta tuya y mía? ¿Cuál es el propósito del cristiano que pertenece a una iglesia? ¿Cuál es su propósito? Y entonces la otra pregunta sería, ¿cuál es la misión tuya y mía como cristianos que pertenecemos a una iglesia? Entendamos el propósito y la misión como lo siguiente. Imagínate un ejército que tiene que ir a rescatar a alguien. Hay un propósito que es ir a rescatar a una persona. Hay una misión. ¿Cómo van a ir a rescatar a esa persona? Nosotros como cristianos tenemos un propósito, y el propósito está revelado en el libro de Efesios, por ejemplo, que vamos a checar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo del 5 al 6, versículo 12 y versículo 14.
Dice la palabra de Dios que Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y aquí viene el propósito de nosotros. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces el primer propósito que dice Efesios 1 del 5 al 6 es para alabanza de la gloria de su gracia. Seguimos leyendo y dice, a fin de que nosotros, versículo 12, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Encontramos un segundo propósito ahí, que es alabanza de su gloria. Leemos el versículo 14 de Efesios, que dice, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano y de la iglesia? Dar alabanza a la gloria de Dios. Isaías dice que Él quiere juntar a todos los que Él ha llamado para rendirle honor y gloria a Dios. Entonces, el propósito de tu vida, de mi vida y de la iglesia en conjunto es dar gloria a la alabanza a la gloria de Dios y dar el nombre de Dios en alto. Amén. El propósito de la iglesia, ¿cuál es entonces? Dar gloria a la alabanza de Dios, dar gloria y alabanza a Dios, a su gracia y a Él mismo. Ahora, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos como iglesia? La misión es esta, la que nos pone en el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Esta es la misión de la iglesia. Y acercándose a Jesús les habló diciendo, hay que poner atención en esta palabra, en estas dos palabras. Toda autoridad, toda, no poquita, no alguna, sino toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora viene un imperativo, un mandato que nos da. ¿Cuál es el mandato? Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice también otra cosa, que tenemos que enseñarlos a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Nuestro propósito, dar gloria a Dios. Nuestra misión, ir y bautizar, ir y predicar. Cuando tú predicas, cuando tú estás compartiendo el Evangelio, piensa en ti. Cuando te predicaron el Evangelio, cuando tú escuchaste el Evangelio de la salvación, ¿qué fue lo que tú hiciste? Aceptaste a Cristo Jesús. Y lo primero que pudo haber salido de ti es, gracias Señor, te alabo. Quiere decir que cuando te predicaron el Evangelio, tú escuchaste el Evangelio, lo primero que hiciste fue dar gloria a Dios, como lo dice el libro de Efesios. Cuando tú y yo salimos y le predicamos a alguien o le compartimos a alguien el Evangelio, tú y yo lo que estamos haciendo es que la otra persona dé gloria al nombre de Dios. Amén. Entonces hay un propósito para nuestras vidas, para nuestra iglesia, que es dar gloria a Dios por su gracia. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio a las personas para que esos nuevos que están siendo discipulados y enseñados hagan lo que tú y yo hicimos. Gloria y alabanza al nombre de Dios. Esa es la misión y el propósito de nuestra iglesia. Regresando a Lucas 24, lo que leímos hace un momento, Jesús está presentándose por última vez con sus discípulos después de que resucitó. Y cuando se presenta con ellos, les está dejando indicaciones claras en Lucas 24. ¿Cuáles son esas indicaciones claras? Vamos al versículo 46 de Lucas 24. Dice, y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos el tercer día. Viene la misión aquí, y que en su nombre, versículo 47, se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48, vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta aquí, el Señor Jesús les da una clara muestra de qué es lo que tienen que hacer. Pero si te fijas antes en el versículo 45, hay algo que dice Lucas que el Señor Jesús hizo con los apóstoles que estaban ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 45.
les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Que Jesús empieza a decir, así está escrito, y empieza a hablar acerca del padecimiento del Cristo y de que se tiene que predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. No predicar que Dios te va a hacer próspero, que Dios te va a hacer bien, vas a tener una relación con Dios de amigos. No eso, sí es cierto, Dios te va a hacer eso, pero lo primero que hay que predicar es el arrepentimiento de pecados. Sí, Dios te va a dar la prosperidad de tu vida, no me refiero a la parte económica, sino a la prosperidad de decir, estoy bien, y lo que Dios me da, me lo da bien, y yo estoy contento. Y claro que vas a recibir el amor de Dios. Pero después Jesús, versículo 49, da una orden que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es la orden que aparece en el versículo 49? Primero está la promesa y después una orden que pide Jesús. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? ¿Cuál es la promesa que Él les había dado? El Espíritu Santo. Pero les dijo algo en especial ahí. Permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. El Evangelio de Lucas termina con que ellos se fueron. Dice versículo 50 que Jesús fue junto con ellos. Jesús se retira de ellos, los bendice y es elevado al cielo. Y termina con el versículo 52 y 53 diciendo, ellos, después de adorarle, ¿a dónde regresaron? A Jerusalén, con gran gozo. Y estando siempre en el templo, alababan a Dios. ¿Qué pasó después de esto? Eso es interesante. ¿Qué pasó después de que ellos ven a Jesús? El Señor Jesús se va. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos regresan, están llenos de gozo, adoraban a Dios, pero ¿qué pasó después? A mí sí me gusta saber qué pasó después. Yo creo que a todos. Lo que pasó después viene en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 1. Recordemos que el Evangelio de Lucas, ¿quién lo escribió? Pues Lucas, ¿verdad? Pues sí. ¿Y el libro de los Hechos, quién lo escribió? Pues Lucas. Quiere decir que Lucas nos va a dar la continuación de lo que ha ocurrido en el Evangelio que él está relatando. Veamos bien y sigamos la pista a unos personajes que van a aparecer en el libro de Lucas, ¿ok? Vayamos por favor a Hechos capítulo 1. ¿Y qué les parece si empezamos a leer del versículo 3 al 8? Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Te acuerdas lo que leíamos en Lucas? Quédense, porque viene una promesa. Ok, aquí en Hechos vuelve a reconfirmar esto. Y le dice, versículo 4, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Por qué dice la Escritura que dentro de pocos días? Porque estaban aproximadamente como a 10 días de lo que sería el día de Pentecostés. Es por eso que les dice, en pocos días ustedes van a recibirlo. Versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, tranquilo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas del Padre, ha fijado a su propia autoridad. El versículo 8 dice, pero que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que Lucas 24 nos dijo que Él iba a enviar la promesa del Padre que tenían que permanecer en la ciudad hasta que sean investidos. Hechos, Lucas nos dice para qué propósito, para hacer ¿qué? Testigos. Vas a recibir el Espíritu Santo para ser testigos. Un testigo es alguien que vio algo.
Alguien que nomás dice, pues creo que así fue, pues creo que no. Un testigo es el que vio algo, el que estuvo ahí, el que lo presenció. Por eso les dice a los discípulos, van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De lo que vieron en Jesús, que Él vino, que Él predicó, que Él murió en una cruz, que Él resucitó y que Él se fue al cielo. Amén. Eso es lo que tienen que ser testigos. Pero la palabra testigos también tiene algo fuerte en su significado. El ser testigos es también significado de creer hasta la muerte. Nosotros somos testigos, ¿sí o no? De lo que hemos visto, de lo que hemos leído. Y cuando nosotros vamos a testificar de Jesús, testificamos lo que hemos escuchado y lo que sabemos que es verdad. Y a veces el testificar no solamente te lleva a ser el testigo de lo que dijiste, sino que corres el riesgo, como estos testigos ocurrió, de llevarlo hasta la muerte. Bueno, dice el Señor, serás mi testigo. A partir de este momento, vamos a ir al versículo 12, porque el Señor se ha retirado, los bendijo y se fue al cielo, ¿cierto? Versículo 12 dice, entonces regresaron a Jerusalén, lo que nos había dicho Lucas, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. ¿Te suena eso del aposento alto? El aposento alto. Regresaron al aposento alto. ¿Qué vivieron los discípulos según la Escritura en el aposento alto? 1, la Santa Cena. 2, la aparición que tuvieron de Jesús, donde Él les decía, vayan, no se vayan de la ciudad, quédense aquí. Ellos regresaron al aposento alto. Y ahí en el aposento alto, entonces, viene algo extraordinario. La promesa de Dios hecha realidad. Seguimos leyendo, versículo 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, y a partir de ese momento, fijémonos en algunos personajes, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, ¿quién? Digámoslo juntos. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Sigue adelante, versículo 14. ¿Cómo estaban ellos? Nos dice la Escritura cómo se encontraban ellos. ¿Cómo estaban ellos? En oración. Unánimes, entregados en oración. Cuando dice unánimes, es que todos estaban pensando en una sola cosa. Como nosotros ahorita todos estamos pensando en una sola cosa, que es escuchar lo que Dios nos está enseñando. Ellos estaban unánimes orando. Y estaban en continua oración, es decir, no era por un rato, sino estaban en continua oración. Y estaban reunidos junto con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Y después de esto, dice el versículo 15, que por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Y hay una cifra que aparece ahí en cantidad. ¿Cuántos hermanos? 120. Quiere decir que estaban los apóstoles y 120. Muy bien, quédense con ese dato porque vamos a tratar de seguir a estos 120 que estaban reunidos con ellos. Vamos a Hechos, capítulo 2, adelantito. Y leemos del 1 al 4 que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quién estaba ahí? Todos juntos, los apóstoles, los discípulos, en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles y sobre los discípulos, sobre los 120. ¿Ok? Quédense con ese dato. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos.
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al momento de quedar llenos del Espíritu Santo, quiere decir que todos los que estaban alrededor estaban escuchando hablar a ellos en su propio idioma. Y a veces uno se queda pensando en decir, ¿eran 12? ¿Cómo los 12 iban a abarcar una cantidad de tanta gente que estaba por ahí? Tenía que haber más para poder hablar a esa multitud. Y sí, había más, 120 más, que quiere decir que tampoco eran como los suficientes para poder predicarles a las personas que estaban alrededor. Bueno, ¿quién quedó lleno del Espíritu Santo en ese momento? Todos, apóstoles y discípulos, fueron los que quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora, después de esto, el libro de Hechos nos empieza a marcar momentos tremendos donde Pedro predica y hay una conversión de 3,000. Había 120 primero y después de 3,000. Y después, cada vez que leemos la Escritura, dice que se añadían más a la iglesia. Eso nos da a entender de que ya Lucas no nos quiso dar un número de cuántos se estaban añadiendo. Solamente Lucas decía, se añadían más, es decir, la iglesia se estaba haciendo grande. Y en ese momento aparece Esteban. ¿Recuerdas a Esteban? Esteban que fue apedrado por predicar al Señor. Y cuando Esteban está ahí, en el capítulo 7, versículo 59, dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz al Señor. Clamó en alta voz y decía al Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras que el Señor Jesús decía en la cruz. Padre, no le mires este pecado que están haciendo. Perdónalos, no saben lo que hacen. Él estaba diciéndoles, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban sabía lo que era ser un cristiano, que tenía que tener el mismo ejemplo y carácter de Cristo. Ahora, en el capítulo 8, versículo 1, vemos por primera vez a un personaje que cita las Escrituras. Leamos juntos. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿Quién es ese Saulo? Pablo. Y resulta que este Saulo hizo algo tremendo. Lo leemos juntos. Dice el mismo versículo 1, en aquel día se desató una gran persecución. Gran persecución. ¿En contra de quién? En contra de la iglesia, ¿ok? Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, ¿excepto quién? Los apóstoles. Oh, aquí hay un dato importante. Cuando Saulo aparece en escena y está aceptando que ocurra todo esto, hay una persecución, una asolación que está haciendo que se dispersen. Pero hay un dato muy interesante aquí que nos dice la Escritura. ¿Quiénes son los que se quedaron? Los apóstoles. ¿Y los otros dónde estaban? ¿Y los otros 120? Se esparcieron. ¿Cómo es preciosa la Escritura aquí? Nos dice correctamente que hay los 12 son los que se quedan. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén a seguir. Y los otros 120 se fueron, se esparcieron. Bueno, ya no 120, sino los demás que habían sido reunidos a la iglesia, que habían sido discipulados. Lucas nos está diciendo acá que hubo una asolación, que estaban tratando de ir por los discípulos, pero los apóstoles se quedaron. Primero porque tenían buen querer con la comunidad, pero especialmente por Esteban, empezaron a perseguir a los que no eran judíos. Y se fueron y empezaron a perseguirlos. ¿Qué pasó con esta gente que se dispersó?
A mí me gusta saber qué es lo que pasó después, porque nomás me he quedado a la mitad y no me gusta quedarme a la mitad. ¿Qué pasó con ellos que fueron dispersados? Lucas más adelante nos dice qué fue lo que ocurrió con ellos. Vamos al capítulo 11 de Hechos y Lucas va a retomar lo que nos decía en el capítulo 8 de que los había esparcido y empieza a retomar la historia y en el versículo 19 dice, ahora bien, vuelvo a remarcar, ahora bien, lo que les dije en el 8 de que estaban siendo esparcidos y regados, ahora bien, ¿qué dice? Los que habían sido esparcidos, los mismos que nos está diciendo el capítulo 8, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban. Es decir, nos sigue dando la conexión. Lucas conecta a los que por la muerte de Esteban, Saulo y los perseguían a la iglesia. En el capítulo 11 nos dice, ¿qué pasó con esos que fueron esparcidos? Bien, llegaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban la palabra a nadie, sino solo a judíos, claros con la indicación. Pero había algunos de ellos, de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Cuando hablamos de evangelizar, lo primero que podemos hacer nosotros es descalificarnos, porque pensamos que evangelizar solamente es para aquel que tiene el don de evangelismo, que predicar es solamente para los pastores, para los servidores. Pero uno no puede predicar porque a veces dice, yo no estoy tan preparado, yo no tengo todas las herramientas para hacerlo, me da pena, me da problema acercarme a alguien y ya me acerco yo y quizás tú vas bien decidido a predicar el evangelio y cuando llegas, buenas tardes, te das la vuelta, ¿no? Y te regresas porque nos da un poco de cosa. Cuando uno se va descalificando, te descalificas porque dices, quizás yo no tengo la capacidad de poder evangelizar. Tú escuchas a hermanos que predican el evangelio y hasta tú dices, me vuelvo a convertir. O sea, es una cosa tremenda. Pero hay algo curioso que la palabra de Dios nos dice aquí. Versículo 8, capítulo 8 dice que esparcieron a todos, menos ¿a quién? A los apóstoles. Cuando pensamos que la iglesia, o que se tiene que predicar, o que ellos tenían que predicar, o el apóstol tenía la responsabilidad de predicar, dejamos limitada la acción del Espíritu Santo en los creyentes. Dice más adelante, el libro de Hechos, que ellos iban a confirmar a las iglesias, a los hermanos que habían creído en base a la predicación de estos discípulos. ¿Cómo eran estos discípulos? Igual que tú y que yo, con temores, con un temor fuerte. ¿Cuál era el temor que ellos tenían? Persecución. Estaban siendo perseguidos. O sea, era una cosa tremenda. No era que, ok, ¿qué calle me toca esta? No, era, córrele porque te están persiguiendo y te quieren matar. Y dicen que hay un tipo que se llama Saulo que está muy convencido, que está muy dado a acabar con esto y que no quiere ver a nadie de los del camino, hablando de Jesús. Y ellos tenían que correr. Y ellos pudieron haber optado por meterse a algún lugar, quedarse, y cuando le pregunten, ¿y usted qué es? No, yo no soy nada, yo no sé nada de nada. No, sino que corriendo, metiéndose, cuidándose, se acercaban y si alguien se podían quedar en algún lugar le decían, oye, ¿tú has escuchado hablar de Jesucristo? Y empezaba a hablar de ellos. La actitud que ellos tenían no era de un creyente timorato, parte del núcleo de detectives cristianos, sino que eran hombres que estando cuidándose, predicaban el evangelio.
Lucas en la narración nos dice que estos predicaron en un lugar muy especial. Dice el versículo 20, la segunda parte, que también algunos hablaron a los griegos predicando del Señor Jesús. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21, capítulo 11, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Lucas no nos dice, aquí no nos dice que fueron 3,000, aquí no nos dice que fueron 100, que fueron 2. Lucas aquí nos dice un gran número. Pero ¿quién eran los que predicaron sobre esas ciudades? Los discípulos, no el apóstol, no los apóstoles, sino los discípulos que estaban huyendo de la persecución. Porque a veces uno piensa, pues claro, pues el apóstol, pues era el apóstol, pues cómo no, ahí la cena y todo. Pues no, eran los discípulos, hombres y mujeres comunes que estaban predicando el evangelio. Pero leamos lo que dice el de versículo 22. Y la noticia de esto llegó a ¿quién? A la iglesia de Jerusalén, donde estaban ¿quién? Los apóstoles. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando nosotros predicamos el evangelio, lo primero que hacemos es presentar al Señor Jesús y le decimos, hey, ven a mi iglesia. Los invitas a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que la Escritura indica. Dice el versículo 23, a la cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Estamos hablando de Bernabé, que fue enviado a confirmar lo que los discípulos hicieron. Cuando tú y yo presentamos el evangelio a alguien, lo que queremos es traerlo a nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro pastor lo confirme en la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora bien, estos se esparcieron, predicaron el evangelio y pusieron iglesias, ¿verdad? Leamos lo que dice el versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a un personaje. ¿Quién es ese personaje? A Saulo. Soberanía de Dios. Saulo, Dios aprovechó lo que Saulo tenía en su corazón, arraigado en su fe, en lo que él creía, y quería acabar con aquellos cristianos. Y Dios usó todo eso para esparcir a la iglesia. Y después el mismo Saulo que estaba esparciendo la iglesia, ahora resulta que con esos esparcidos estaba él confirmándolos y trabajando. Eso es soberanía de Dios. No hay más. ¿Cómo Dios tomó a este Saulo, queriendo acabar con todos? Todos salen y huyen, y al salir se va propagando el evangelio. Y después nos dice que Bernabé fue a Tarso por Pablo, a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿Ok? Antioquía, donde habían predicado estos discípulos, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A esos hombres del camino, como escuchábamos hace un momento, que eran conocidos, de pronto ya eran conocidos a partir de ese instante como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí a través de la Escritura? Uno, que Dios utiliza a sus discípulos. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Esos discípulos, cuando salen a su escuela, a su trabajo, a su vida diaria, ahí esos discípulos van esparciendo el evangelio y mostrando el evangelio. Mira, preguntamos hace un momento, ¿cómo se encontraban estos discípulos? Y la respuesta fue, se encontraban huyendo. Hoy nos pueden decir a ti y a mí, hey, vamos a predicar, vamos a salir a las calles. Y salimos con júbilo, con gozo, tranquilos. Pero ¿qué pasa el momento en que hay alguna situación que no nos permitan hablar del evangelio? Vamos a estar como estos hombres. Podemos tomar dos actitudes. O nos escondemos y no hablamos,
o ellos empiezan a predicar. Curiosamente, los apóstoles, cuando Jesús es apresado, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron, se escondieron. ¿Qué pasa cuando hay una persecución en la iglesia en Hechos? Se quedaron. ¿Te fijas el cambio? Se quedaron. Y la razón no es porque ellos hayan tenido una valentía que dijeron, no, si antes lo hice, hoy no lo hago. No, lo hicieron porque ya tenían el poder del Espíritu Santo, que hace totalmente la diferencia. Pedro escribe una carta después y le manda un mensaje a unos discípulos cristianos que se encontraban en medio de la persecución. Vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 3, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3. Y Pedro manda esta carta a la iglesia que se encontraba perseguida también en Roma. Esta carta está escrita en tiempo de Nerón. ¿Recuerdan a Nerón en la historia? Nerón que mandó a ponerle luz a Roma. Y no me refiero a que le puso postes, sino empezó a quemar gente, todo. Tenía un afán, un desorden en su mente de construcción y Nerón mandó a quemar todo. Dice Josefo, historiador, que él tenía tanto odio al cristiano que primero los culpó de las quemazones que había en Roma y segundo, que a los que agarraban para iluminar sus fiestas, quemaba a los cristianos en la hoguera para mantener vivo ese fuego y él poder hacer sus fiestas depravadas y demás. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia en Roma y estaban siendo perseguidos porque los culparon de haber incendiado Roma. Y Pedro manda una carta que cuando uno lo lee dice, oh mira, qué buena onda, hay que hacerlo así. Hay que estar tranquilos, hay que obedecer. Pero Pedro manda esta carta diciéndoles a aquellos que están siendo perseguidos, hey, vivan en santidad. Veamos lo que dice capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que os sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que es por hacer el mal. Versículo 14 de este mismo capítulo 3 dice, pero aún así si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Pedro les dice a estos cristianos que están siendo perseguidos, hey, tu vida la tienes que llevar santa. Los discípulos que Lucas nos decía que fueron llevados por persecución, pudieron tener varias cosas, o los mismos cristianos perseguidos en Roma, pudieron tener temor y no hablar, o pudieron tener vergüenza, coraje, rencor. Los estaban culpando de algo que ellos no tenían, y la actitud de ellos pudo haber sido, no quiero esto. La gente veía a estos hombres y los veía tranquilos. Y lo que Pedro nos dice aquí es que nosotros, como discípulos, debemos de vivir una vida adornada de santidad. ¿Por qué? Porque así como los discípulos que nos contaban Lucas en Hechos y como Pedro nos cuenta aquí, esos discípulos viven en la santidad, predicando el Evangelio. Es decir, ellos predicaban el Evangelio de manera silenciosa. Y quizás aquí viene la pregunta, oye Juan Carlos, pero
¿Cómo es que predicaban el Evangelio de manera silenciosa si la Escritura dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Es decir, Dios utiliza nuestro medio para predicar, nuestra boca para predicar el Evangelio, y así es como la gente será salva. ¿Cómo podemos decir que ellos predicaban el Evangelio sin decir una sola palabra? Bien, lo dice Pedro aquí: santificad a Cristo en vuestros corazones. Es decir, no puede haber otra cosa más que Cristo en tu corazón, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un ejemplo que podemos usar muy coloquial es que cuando estamos trabajando y de pronto tú y yo estamos trabajando y se va la jefa, se va el jefe o se va la persona que está supervisándote, tú dices: oh, ya se fue, ya se fue. Te sientas y tú, como eres un cristiano que ha entendido la palabra de Dios, tú ves que se va el jefe y tú sigues trabajando, limpiando, haciendo lo que tengas que hacer. Y tus compañeros te van a decir: ay, come on, ya se fue, no inventes, relájate un ratito, descánsale. Y tú vas a decir: no, tu jefe quizás se fue, mi jefe no se ha ido. Mi jefe tiene su mano poderosa en mi hombro, y a ese jefe es al que yo le doy honor y gloria, que es Dios. Y después de que le digas eso, lo más seguro es que te van a decir: ah, ¿a poco? Pero ahí, con esa actitud, hemos generado lo que Pedro dice ahí: prepárate, porque te van a demandar razón de lo que tú estás viviendo. Cuando tú en tu vida y en mi vida adornamos de santidad nuestra vida, leyendo la palabra, orando, la gente te va a preguntar: oye, ¿cómo en una situación tan complicada tú vives así? Piensa en tu vida, en mi vida. Hay cosas que alguien te va a preguntar: ¿cómo le has sacado fuerzas después de la enfermedad? ¿Cómo le has sacado fuerzas después de la muerte? ¿Cómo le has sacado fuerzas después de una situación tan complicada? ¿De dónde sacas tu fuerza? Y te van a preguntar, porque la Escritura dice que van a demandar entonces razón de tu esperanza. Y tú, cuando te pregunten, tú vas a dar la razón de la esperanza. Y la razón de la esperanza es Cristo Jesús. Por eso Pedro dice claramente: tienes que estar preparado para presentar defensa, para presentar tu argumento ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ellos los estaban persiguiendo. Y si los estaban persiguiendo, no estaban diciendo: ese Nerón ese Nerón se va, ese Nerón que lo quemen, ese Nerón que lo hagan. No, no es posible, nos están persiguiendo. No. Ellos de seguro veían: oye, ¿por qué estás orando por Nerón? ¿Por qué te estás sometiendo a él? ¿Por qué? Porque he entendido lo que la palabra de Dios dice. Pedro en esta carta exhorta el crecimiento. Pedro en esta carta exhorta a los maridos, a las mujeres, a obedecer a los amos. Y en el contexto es una situación complicada porque están siendo perseguidos. Y ellos, en vez de tener una actitud rebelde, de un corazón duro, han seguido 4 cosas claras: vivir con esperanza en medio de la persecución, vivir sin amargura en medio de la persecución, porque pudieron amargarse de estar: no inventes, yo creí en Cristo y me están persiguiendo, pues mejor no creo. Vivieron confiados en el Señor, de que a pesar de que la condición en la que estaban en ese momento era complicada, vivían confiados. Y 4, vivían esperando en el Señor. Nosotros en nuestra vida cristiana debemos de vivir con esperanza, a pesar de las situaciones que vivamos. Quizás hay una persecución en nuestras familias directamente. Los que tenemos hijos vemos cómo están siendo perseguidos por ideologías, por ideas. Y ahí nosotros podemos renegar, pero no. Oramos por las situaciones para que el Señor haga su obra. Si estamos en medio de una plática y de pronto dices: vamos a orar por el presidente, vamos a orar por el presidente Trump, y más de alguno te va a decir: ¿neta? ¿De verdad? Sí, vamos a orar por el presidente Trump. Vamos a pedirle que Dios
se manifieste y que Él haga todo como tiene que hacerlo. Cuando tú dices esas palabras, se te van a cuestionar. ¿Por qué tú vas a orar por un presidente que quizás uno no quiere, otro sí quiere? Y ahí es cuando presentamos razón de nuestra fe. Por eso Pedro nos manda a evangelizar. Pero evangelizar a veces no con la palabra. A veces tú estás en tu trabajo haciendo tus actividades y tú no estás evangelizando. Quizás ves que alguien va caminando y tus compañeros ven que se le cae la cartera a alguien y tú inmediatamente la recoges y vas y se la das. A la persona que se le cayó, te regresas a tu trabajo y sigues trabajando. Y alguien quizás puede ver la cartera, la agarra y se la guarda. Pero tú, en vez de guardarla, se la diste a alguien más. Y al final alguien te va a decir, wow, ¿por qué no se la quedaste? Hubieras visto cuántos billetitos había. No. Entonces tú dices, no lo puedo hacer. Pero ¿por qué no lo haces? Y ahí es cuando nosotros con nuestro testimonio estamos haciendo una evangelización. Entendiendo esto, y quiero dejarlo claro, no estoy hablando que nuestra vida evangeliza y convierta a los demás. No hablo de eso. Pero sí hablo que nuestra vida, bien vivida en santidad, provocará que te pregunten, te cuestionen, y entonces ahí nosotros decir, esto es el Evangelio. ¿Te fijas? El Señor nos usa de cualquier manera y te usa a través de tu vida, te usa a través de que nosotros debemos de estar preparados en cualquier parte de nuestra vida. El ADN del cristiano debe de ser evangelizar. El ADN del cristiano debe de ser evangelizar. El cristiano no debe tener campañas evangelísticas. El cristiano tiene una vida de deseo de evangelizar. Nosotros como iglesia, el Señor ha puesto en nuestro corazón a través de nuestro pastor el que nosotros salgamos a evangelizar. Que nuestro ADN sea evangelizar, que cuando estemos en el trabajo evangelicemos y que quizás tú no vas a poder decirle a las personas en todo tiempo y en todo momento la razón de tu fe, pero con tu conducta te van a ver y van a decir, esta persona es cristiana. Y cuando viven alguna situación complicada, como te ha pasado, se acercan a ti y te dicen, ora por mí. Y ahí en ese momento dice Pedro que estemos preparados y voy a orar junto con mi iglesia por ti. Y ese es el primer vínculo para predicar el Evangelio. Es tan hermosa la Escritura porque utiliza tu forma de vida mostrando a Cristo para que la gente pregunte acerca de ello. Pero ya para terminar y tomando esta curva final, quisiera que nos detuviéramos en una palabra que dice Pedro, que es estar siempre ¿qué? Preparados. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo nos vamos a preparar para dar razón de nuestra fe? Si nos gusta el básquetbol o el fútbol y de pronto se lesiona el gran jugador y te meten a jugar a ti, si nos metieran nosotros, a todos los futbolistas que estamos aquí, no damos el 20 en un partido profesional. Si cuando jugamos los domingos aquí ya los 10 minutos, tiempo, estamos arrojando todo lo que comimos unos minutos antes. Pero si nosotros estuviéramos preparados y entrenados, si nos dicen, se lesionó el bueno, tú te pones y haces un excelente trabajo. Pedro dice, cuando alguien te pregunte de eso, tú tienes que estar atento a dar razón de tu fe. Pero ¿cómo damos razón de nuestra fe? ¿Cómo nos preparamos? Bien sencillo y que quizás parece bien básico y bien normal, pero a través de la oración. ¿Te fijas que esta campaña o este tiempo que estamos teniendo, una campaña, este tiempo de nueva vida de la iglesia, aquí en nuestra iglesia estamos hablando acerca de orar? Porque el cristiano no puede estar preparado para dar razón de su fe si no ora. ¿Por qué? ¿De qué vas a hablar? No, es que si Dios es bien bueno. No sabes, una cosa tremenda. No, tenemos que orar. Y Dios nos ha dado la capacidad, fíjate en esto. Yo sé que nuestras hermanas tienen la capacidad de hablar 10,000 temas a la vez. Y es una combinación de hablar un tema aquí, un tema allá, un tema allá. Yo estoy con mi esposa, a veces con mis hijas, y les digo, ¿de qué estamos hablando?
La mujer tiene esa habilidad. Uno no, como nos enseñaban, uno tiene un casetito aquí y un tema, no más, fútbol, y aquí. No me metas otras cosas porque me voy. Pero cuando uno está predicando el Evangelio, Dios te da una habilidad al hombre y a la mujer de hablar y al mismo tiempo orar. Señor, te pido que ayúdame, Señor, ayúdame. Háblale, Señor, tú, Señor, y estás hablando y lo estás escuchando y tú por dentro estás teniendo oración con Dios. Señor, sálvalo, por favor, ten misericordia de él. Sí, mira, te quiero presentar el Evangelio. Señor, ayúdame que no vaya a decir alguna burrada, por favor, que sea exactamente. Y el Señor lo que no quiere es que nos hagamos merolicos de su Evangelio, repetidores de citas bíblicas, repetidores de un tratado. Dios lo que busca en nosotros es que nos hagamos entendedores de su palabra. ¿Te acuerdas cuando leíamos Lucas que decía que les abrió la mente para entender las Escrituras? Así el Espíritu Santo ha abierto nuestra mente para entender las Escrituras y poder hablar. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Uno, orando. Un ejemplo que debemos de tener, y me encantó, de un pastor fue: nosotros somos un equipo de rescate. Cada día que tú sales a la calle, eres un equipo de rescate. Imagínate tú con tu traje de equipo de rescate. O sea, es tu Biblia y tu oración. Y como eres parte del equipo de rescate, tú sales todos los días a buscar muertos. Pero no para darle santa sepultura, sino para, con el poder del Espíritu Santo, darles vida. Somos un equipo de rescate. Dios, amén. Dios te ha hecho un equipo de rescate. ¿Cómo podemos estar preparados? Expuestos a la palabra de Dios, usando siempre nuestra Biblia. ¿Cómo podemos estar preparados? Hablando de manera clara, y me gusta utilizar ese término que escuché en una clase, no hablar cristianesco, porque a veces a una persona le hablamos muy cristianesco y se queda. ¿Y cuál es la herencia corruptible? Habla el Evangelio, hablemos el Evangelio natural. Y ya entonces que cuando se es discípulo, el Señor le va instruyendo a las verdades que tú y yo cuando nos quedamos así de... Yo me quedaba así, de pronto me dolía la cabeza de saber tanto, y dije, de conocer, no de saber, sino de escuchar tanto, que decía, ¿quién fue Pablo César o cómo se llamaba? Hablemos claro del Evangelio. Y por último, cuando nosotros estemos preparados a eso, y cuando tú estés dando razón de tu fe en tu trabajo, en tu hogar, en cualquier lugar, por favor, hagamos algo que es indispensable. Llevémoslo a mostrarles el amor que tenemos. Una predicación del Evangelio sin llevarlos a la iglesia no es correcta. ¿A qué me refiero? Tú y yo podemos predicarle el Evangelio a alguien. No, mira, conoce al Señor Jesús y todo eso. Y la persona dice, sí, claro, lo quiero recibir. Y si te quedas hasta ahí, no estamos mostrando lo que el Señor quiere que mostremos. ¿Por qué dijo el Señor Jesús que nosotros nos iban a identificar? ¿A causa de qué? ¿De cómo nos qué? De cómo nos amamos. Cuando alguien conoce la verdad del Evangelio y dice, de verdad, así Dios me ama, yo quiero ir al lugar donde aman. Y cuando tú les predicas el Evangelio, los llevas al lugar donde aman. Fíjate lo que dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan rápidamente, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Fíjate lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Ahora, ¿por qué Jesús dice que hay un mandamiento nuevo? Si exactamente este mandamiento de amar al prójimo ya no lo había dado el Deuteronomio, ¿lo recuerdan? El Señor dice, ama a tu prójimo. ¿Qué es lo nuevo que Jesús está ofreciendo ahí? Si es el mismo mandamiento. Lo nuevo es una palabra que dice, como yo los he amado. ¿Y cómo los ha amado Él? Hasta la muerte. Se me enchinan los cabellos. Hasta la muerte. Así
como Él nos amó, tenemos que mostrar el amor en esto. Por eso cuando tú predicas evangelio y lo llevas a la iglesia, Él tiene que ver aquí que diga, wow, ¿cómo se aman? Sí, nomás los que están atrás y los de allá, porque el de allá y el de allá no, solamente esos de... No, ¿cómo se ama la iglesia de Cristo? Porque tú y yo podemos convencerlo con el evangelio, no, y decirle y aquí y allá y más para acá y el tratado. Pero si eso no va acompañado de nuestra vida, no tiene efecto. Si eso no va acompañado de llevarlo a tu congregación y que en tu congregación digan, wow, ¿cómo se aman? No tiene efecto. Entonces, el mandamiento de ser discípulos es mostrar el amor. Prediquemos el evangelio desde nuestra vida. Que nos pregunten, que nos cuestionen, que nos vean y digan, es una bendición que estés acá. ¿Cómo bendices mi vida? Y entonces tú decir, es por Cristo, no por mí, es por Cristo. Y predicas el evangelio y le presentas el amor de Dios. Y lo que primero que le dices es, ven a mi iglesia. Y cuando venga a tu iglesia, tú vas a estar seguro y confiado de que Dios se está manifestando en amor. Y cuando ellos vean, digan, oh, de verdad, ¿cómo se aman? Y ahí confirmaremos lo que el Señor quiere ver, una comunidad de amor. Así es que, hermanos, no es quién puede hacerlo, es que todos debemos hacerlo. Fueron los discípulos los que hicieron las iglesias, los que iban convirtiendo. Después los apóstoles venían y confirmaban eso que ellos seguían haciendo. Y después Pedro nos dice que debemos de tener una actitud en nuestra vida que sea capaz de cuestionar. Y que cuando nos cuestionen nosotros digamos, somos cristianos, digan, wow, eres cristiano. No que digan, y dice que es cristiano. Y hay que tener esa apreciación ante todos. Si sabemos que todos tenemos nuestras fallas ante los demás, nuestra oración es pedirle al Señor que evangelice y nos ayude a evangelizar en silencio y a plena voz. En silencio con nuestro actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir. Que te digan, wow, este cuate no dice ninguna maldición. Wow, este cuate tiene esta habilidad, tiene este don de ayudar a la gente. Y demos razón de nuestra fe. Y mostrando siempre, traerlos a la iglesia, que vean el fruto del amor, para que vean cómo somos los discípulos del Señor. Amén.